Hola, ¿qué tal? En esta breve lección quiero mostrarles esta plataforma de Aswat Damodaran, que es uno de los padres de esos temas de evaluación de riesgos, de identificación de riesgos y de costos de capital. Y básicamente es una página que él tiene, es una página web en la cual hay muchísima información. Claro que Aswat es mucho más técnico y mucho más avanzado. Su comunicación, inclusive en esta página web, llega a ser mucho más técnico y más compleja. Por lo tanto, pues recomiendo entrar a su página en la medida de lo posible y aprovechar toda la información, todos los datos que nos proporciona. Y tiene información que llega a ser pues muy especializada en algunos tópicos como gobernanza corporativa. Esta sección es la que nos importa para motivos de esta lección, que es la estimación de la tasa de descuento, pero tiene información también de mercados de capitalización, de temas cambiarios del dólar, de estadísticas de empleados, de medidas de retorno, de estructura de capital, de política de dividendos, de estimación de flujos de efectivo. Bueno, básicamente tiene información llega a ser, como comentaba, muy compleja, muy avanzada. Lo recomiendo plenamente. Es una información es una base de datos y Aswat tiene información, tiene contenido. Él publica contenido en su página, pues esa es su página web, pero tiene también su canal de YouTube en el cual publica muchas cosas muy interesantes. Y bueno, para motivos o para efectos de esta lección, lo que no quiero entrar a cuestiones tan técnicas, tan profundas. Es meramente para informar cómo es que se puede conseguir este dato de la beta de riesgo, sobre todo la beta desapalancada. También mencionar que dependiendo del para qué se quiera este análisis, identificar el costo de capital de la empresa, es que puede ser una buena opción o no. Entonces, si son temas muy formales o de muy serios, inclusive, pues mencionar que es algo que se tiene que decir, básicamente, que no es la mejor manera de utilizar estadísticas generales, estadísticas históricas, dado que la desviación estándar, la beta y las medidas estadísticas de los mercados tienden a ser muy particulares conforme al sector y a la temporalidad y a la zona geográfica inclusive. Entonces, si vamos a utilizar referencia o como vamos a referirnos a otras, o vamos a utilizar como punto de referencia variables como las que vamos a extraer en esta base de datos, que son variables generales, sectoriales o de países, o que inclusive engloban un país completo y varias especificaciones. A lo que quiero llegar es que puede ser, a veces el generalizar no es lo mejor, dependiendo del para qué es lo queramos. En la mayoría de los casos sí es lo mejor, y conforme a la información, o sea, el tipo de cálculos que queremos llegar. Además de que, por lo general, las variaciones entre lo que digan datos generales, como los que podemos extraer de esta base de datos, con lo que pueda ser de verdad la beta de riesgo de la empresa particular mía, por ejemplo, o la empresa particular tuya, son variaciones muy pequeñas, o sea, muy insignificantes. Entonces considero que pues es relativo, podemos utilizar sin problema toda la información propuesta en esta página web. Pero bueno, es algo que tengo que comentar. No es tal cual la beta de riesgo de tu empresa, sino es tal cual es la beta de riesgo promedio de empresas similares, ¿no? Una vez habiendo hecho esa aclaración, de esta página es que podemos obtener esta información. Como comentaba, pues hay mucha información que es súper valiosa. Hay herramientas y muchas cosas que podemos utilizar que pueden ser de utilidad. No es intención mía en este video meterme en profundidad al respecto de esta página, pero sí te recomendaría meterte y pues estar curioseando un rato. Algunas herramientas, algunos datasets tienen videos de guía en los que te explicas cómo se utiliza, qué es cada cosa, para qué se utiliza y también los warnings o las cosas que tienes que tener cuidado con, como esto que acaba de decir, ¿no? Este disclaimer.
Pero básicamente lo que queremos llegar con este video es cómo podemos obtener la beta de riesgo no apalancada. Inclusive, digo, en cierto momento podemos ver que aquí tenemos un descargable de el riesgo del equity, ¿no? La prima de riesgo. ¿Cuáles son estos porcentajes de prima de riesgo? Entonces, bueno, este es para Estados Unidos y podemos inclusive obtener información muy interesante, ¿no? Para ver cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado. Por ejemplo, aquí vemos de forma directa que en el 81 la prima de riesgo de las empresas empezó a subir de una forma gigantesca, ¿no? Llegó a su tope, a su máximo, lo que significa que en este año las empresas empezaron a generar grandes crecimientos y su evaluación empezó a dispararse por diferentes factores. Pero bueno, en este caso, pues lo que nos importa es la última renglón, que es el año previo al cual estemos realizando. Como comentaba, de un año a otro pueden ver ciertas variaciones, hasta a veces inclusive significativas, por lo tanto es de considerar en todo análisis eh, el disclaimer o aclarar cuál es la información que se está utilizando, de dónde y bajo qué fundamentos, ¿no? Entonces, yo recomiendo hacerlo. Digo, el tema es ser transparente, ser honestos, tener, como comentaba, pues total transparencia y ser éticos. Entonces, aquí vemos dos columnas, uno para las ganancias y otro para los dividendos. El que utilizaríamos en ese caso, digo, en caso de que quisiéramos utilizar esta prima de riesgo, sería este que está aquí. Los rendimientos por dividendos son aquellos que generan los dividendos tal cual, por ser flujos, y esta otra columna considera las ganancias que se puedan generar al vender la acción. Entonces, ese sería el dato que estaríamos utilizando en caso de que lo quisiéramos utilizar. Lo mismo para cualquier otro país que querramos utilizar. Viene segmentado también por países emergentes, algunas Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, China, India y global. Podemos meternos a la base de datos y buscar el dato particular que nos sirva conforme a la situación particular que estemos analizando. Y bueno, lo que nos importa en este caso, de hecho, es esto que está aquí, la beta apalancada y no apalancada. Acá también hay otro dataset muy interesante al respecto de los costos de capital por industria y podemos ver cuál es el promedio de esas empresas, las firmas, cuál es el porcentaje de apalancamiento que usan, o sea, cuánto capital social tienen y cuánta deuda utilizan para generar esta eficiencia. Puede ser de utilidad inclusive para ver qué es lo que están haciendo o cómo se comportan otras empresas. Entonces, bueno, no me voy a meter a profundidad en este dataset. Como comento, pues inclusive tiene videos para mostrarlos más a profundidad. Pero el que importa en este momento sería este que está aquí, en las betas apalancadas y no apalancadas por industria. Como comentaba, pues viene segmentado por países y demás. Inclusive viene un video en caso de que se quiera consultar por cualquier motivo. Y una vez estamos dentro, podemos ver, ya te explican o sea, cuántas firmas se utilizaron para generar este análisis de este dataset. Entonces vemos la beta. Por lo general, cuando vemos una beta, es la beta apalancada, o sea, tal cual como está la empresa, y por lo general tienen cierta deuda encima. Por lo tanto, hay que buscar la que dice no apalancada, en este caso unlevered, que esa sería la que vamos a utilizar en nuestro cálculo, porque a partir de ahí vamos a utilizar o vamos a transformar esta beta conforme al apalancamiento que vamos a estarle agregando en el archivo descargable que estoy proporcionando o que se proporciona en el programa en la formación de oxígeno. Entonces, identificamos si estamos hablando del país de Estados Unidos, identificamos el sector y luego identificamos la beta, y esa sería la que estaríamos utilizando. También hay múltiples, bueno, esa sería la información que quería comentar al respecto de, aquí podemos encontrar la beta normal, apalancada y la no apalancada, pero también comentar que en esta página web tiene bastantes documentos descargables, así como los que yo he proporcionado y como se proporcionan en el programa en la formación de oxígeno. Entonces, también si quieren echarle un vistazo,
súper recomendado. Nuevamente llegan a ser muchísimo más complejos, más técnicos y más profundos. También recomendarles hacer uso de la información que publica ASWAT al respecto. Está en inglés todo, claro, pero llega a ser muy, muy oportuno porque a fin de cuentas esto es lo que está a la vanguardia, básicamente, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, puedes recomendar también el uso de sus Exceles. Pueden utilizarlos y él te recomienda esos Exceles en donde podemos hacer procedimientos similares. Nuevamente, tener cuidado con que las metodologías tengan concordancia unas con otras. Si van a utilizar metodología de ASWAT, ver que estamos utilizando la misma beta que necesitamos conforme a los documentos que estoy proporcionando y no vayamos a utilizar otra beta. Por ejemplo, no utilicemos la beta y luego la volvamos a apalancar, lo que nos saldría algo distinto. Y bueno, tener concordancia en ese sentido, ya te digo que requiere bastante atención y bastante tiempo el tema de profundizar en esos temas, porque son temas mucho más avanzados, ¿no? Los que llega a publicar y promover Damodaran en ocasiones. Entonces, una vez hecho esta muestra de esta página web, explicado dónde podemos obtener el dato de la beta apalancada. Eso es todo por esta lección y nos vemos en la siguiente.